Bienvenidos a la primera parte de la lección número 18 de nuestro curso de álgebra elemental. Al final de la lección anterior estábamos viendo ejemplos de demostración de situaciones de conjuntos con sus operaciones. Y habíamos visto dos ejemplos. El segundo de ellos fue este, que nos decía que si yo tenía que buscar la unión de tres conjuntos, lo podíamos hacer de dos maneras diferentes y los resultados iban a ser iguales. El primero dice que yo podría buscar primero la unión de los primeros dos conjuntos que estoy uniendo y lo que me dé, entonces lo uno al tercer conjunto. O podríamos, si queríamos, buscar la unión de los últimos dos conjuntos y lo que nos dé, entonces lo unimos al primer conjunto. Bueno, pues ¿cómo yo demuestro que este conjunto que me resulta así es igual a este conjunto que me resulta así también, de esta otra forma? Tenemos una herramienta de un teorema que vimos hace unas cuantas clases atrás, que lo tenemos aquí, que nos dice que dos conjuntos serán iguales si solamente si cada uno de ellos es subconjunto del otro. ¿Ves? Si el primero es subconjunto del segundo y si el segundo es subconjunto del primero. ¿Sabes? Por eso cuando yo fui a hacer la demostración de este teorema para demostrar que estos dos conjuntos eran iguales, yo decía, basta ver que el primer conjunto va a ser subconjunto del segundo y que el segundo conjunto va a ser subconjunto del primero. ¿Ves? Así que tenemos que demostrar esas dos cosas. Esto es lo primero y esto es lo segundo que hay que demostrar. Y decía la demostración, para lo primero, o sea, para demostrar que este primer conjunto es subconjunto de este segundo conjunto, hacíamos esto. ¿Ves? Y cuando terminamos la demostración, que la hicimos con todo detalle al final de la lección anterior, decía, lo segundo, o sea, esto otro que hay que demostrar, que el segundo conjunto es subconjunto del primero, se hace en forma parecida, en forma análoga. Me parece que fue que escribimos, que es lo mismo que decir en forma parecida o en forma semejante. En matemáticas ustedes van a encontrar muchas veces demostraciones de teoremas que dicen eso, después que hacen una demostración y falta una parte, dicen, la otra parte que no vamos a hacer los detalles se hacen en forma parecida. Pero vamos a suponer que usted quisiera verificar que efectivamente la otra parte es cierta. O sea, vamos a demostrar también, ya que demostramos que este es subconjunto de este, vamos a ver si este efectivamente es subconjunto de este. Es lo que dijo al final de la demostración. La otra parte, la segunda parte, se hace de forma parecida. Bueno, pues entonces, cuando en un teorema, cuando en un libro le dicen así que se hace en forma parecida, lo que significa es que el argumento, el razonamiento, la demostración corre virtualmente de la misma forma, casi virtualmente con las mismas palabras. Pues vamos a ver entonces qué cambio yo tendría que hacerle a esto para hacer eso segundo, demostrar que el segundo conjunto es subconjunto del primero. Recuerde que esta es la demostración que vimos al final de la clase pasada, de que el primer conjunto es subconjunto del segundo. Bueno, pues mire, ¿cómo empezaríamos a hacer esa segunda parte? Pues en vez de decir para lo primero, que era demostrar que el primer conjunto es subconjunto del segundo, diríamos para lo segundo, ¿verdad? Para que usted vea que virtualmente es la misma demostración con unos cambios. Bueno, pues como yo recuerde que ahora en lo segundo, igual que en lo primero, yo quiero demostrar que un conjunto es subconjunto de otro. Mire, ¿cuándo es que un conjunto es subconjunto de otro? Si solamente si para todo elemento que esté en el primer conjunto, ese elemento también va a estar en el segundo. Por eso, si yo voy a demostrar ahora este conjunto es subconjunto de este, yo empiezo diciendo, pues vamos a tomar un elemento aquí. Y en la argumentación tendré que encontrar que ese elemento está acá también. ¿Ves? Recuerde que esta es la demostración de la primera parte, por eso aquí yo decía, pues toma un elemento en este, ¿ves? En este. Y terminamos, mírenlo, encontrándolo en el otro, ¿lo ves? Pero ahora, como es esta otra parte, la segunda parte, lo segundo, lo que yo voy a demostrar, pues yo voy a tomar un elemento, no aquí, sino aquí, ¿ves? Así que en vez de decir esto, yo diría, tomo un elemento X en este conjunto, A unión B unión C. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que ese elemento esté en la unión de todos los conjuntos? Bueno, vamos a recordar nuevamente la definición de unión de dos conjuntos. Miren, la unión de dos conjuntos está compuesta por las cosas, los elementos que están en el primero o están en el segundo, ¿verdad? Pues miren, si yo tomo un elemento en la unión de estos dos conjuntos, eso significa que ese elemento va a estar en el primero, así que ahora yo diría X está en el primero, que es ahora, ¿verdad? O, ¿verdad? Según la definición, o, lo ve aquí, o
esa X está en el segundo, pero ahora el segundo no es C, como era aquí, ¿ves? Sino que es B unión C, o X está en el segundo, que es B unión C. Pero esto significa lo siguiente, miren, que X está en A, ¿verdad? Eso no despinta a nadie. X está en A, O, y entonces, si X está en la unión de B con C, eso significa que X, otra vez según la definición, ¿verdad? Si X está en la unión de los conjuntos, X va a estar en el primero o va a estar en el segundo. Pues aquí, si X estaba en la unión de B con C, pues X va a estar en B, va a ser elemento de B, o X va a ser elemento de C. Muy bien. Y ahora le digo, este enunciado que tenemos escrito aquí, mirenlo aquí, seguimos usando las mismas palabras, es equivalente a lo siguiente. Miren, este enunciado que está aquí, fíjense que se parece a esto que tenemos aquí. Miren. Y este es un problema que aparece en sus apuntes, ¿verdad? En la parte de los apuntes de lógica. Esto lo presentan como un problema, que usted demuestra que estas dos afirmaciones son equivalentes, ¿eh? Yo puedo decir P o Q, entre paréntesis, o R, o puedo decir P o paréntesis Q o R. ¿Sí? Así que fíjense que estas dos afirmaciones son equivalentes. Y fíjense que esta que yo tengo aquí, este enunciado que tenemos aquí, se parece a este de acá, ¿ves? Un enunciado o paréntesis, otro enunciado o otro enunciado, ¿ves? Y termina el paréntesis. Pues en vez de tenerlo de esta manera, lo puedo escribir de esta manera. O sea que este enunciado que tengo aquí, lo podría escribir de esta manera. En vez de tener los paréntesis acá, tener los paréntesis en los primeros dos. Según esto, ¿ves? En vez de tenerlos acá, tenerlos en los primeros dos afirmaciones, ¿ves? O sea, acá pondríamos X elemento de A o X elemento de B, eso entre paréntesis, o X elemento de C. ¿Ves? Y fíjense cómo he ido cambiando las cosas que estaban en la demostración de lo primero para ahora tenerlo en la demostración de lo segundo. Fíjense que apenas el esqueleto de la demostración se queda igual. Hemos cambiado algunos detalles, ¿verdad? Y ahora digo, esto último implica lo siguiente. Bueno, pues si X es elemento de A o es elemento de B, ¿qué significa eso? Si X es elemento de A o es elemento de B, ¿qué significa eso? Que X es un componente ¿de quién? De la unión de A con B, ¿ves? Así que por eso yo digo que esto último significa que X, al estar en A o estar en B, X va a ser elemento de la unión de A con B, ¿eh? De la unión de A con B, ¿eh? O X es elemento de C, que es lo otro que tenemos aquí, ¿eh? Y ahora yo digo, luego, ¿qué significa eso? Bueno, pues si X es elemento de esto, o X, ¿ves? Pero se nos quedó o X elemento de eso, pues si X es elemento de un conjunto o es elemento de otro, X va a estar en la unión de esos dos conjuntos. Pues si X es, hemos llegado a que X es elemento de este conjunto o es elemento de este, luego eso significa que X va a estar en la unión de este conjunto A unión B con este conjunto C. Bueno, y ahora yo digo, bueno, por lo tanto, mire que hemos encontrado. Yo empecé tomando un X, un elemento o en este conjunto. Y ese mismo elemento X, mírenlo aquí, lo he encontrado en este otro conjunto. Pues si un elemento está en un conjunto, cualquier elemento de un conjunto, está también en otro, ¿qué significa? Que el primer conjunto va a ser subconjunto del segundo. Pues si yo he encontrado aquí que este elemento que estaba aquí es al fin y al cabo elemento de este otro, ¿qué significa? Que este primer conjunto que está aquí ahora digo, por lo tanto, en vez de decir esto, ¿qué diré? Que este primer conjunto A unión B unión C va a ser subconjunto de donde encontré otra vez ese mismo elemento, en este otro. A unión B unión C. ¿Ven? Y ahí llegamos a demostrar que el primer conjunto, este con el que yo empecé aquí,
es subconjunto de este segundo conjunto, que es a donde teníamos que llegar, ¿se fija? Porque cualquier elemento que yo tome aquí, mire dónde lo vine a encontrar otra vez, en este otro, ¿no? Acá. Por eso que este primer conjunto es subconjunto de este. Y ahí tiene usted la demostración de la segunda parte, ¿ves? O sea, los segundos. ¿Ves? Y fíjense que yo lo hice cogiendo la demostración de lo primero, demostrar que este primero era subconjunto de este, y lo modifiqué para demostrar que entonces el segundo, este de acá, es subconjunto de este. ¿Se fija? Por eso es que el teorema terminaba, cuando yo hice la demostración de la primera parte, decía, y la segunda, la otra parte, para los segundos, se hace en forma parecida. Y ahí tiene los detalles de cómo sería. Espero que lo hayan copiado, si no, pues aprovechen antes, den una pausa al video y copien. Bien, para ver el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo nos piden que demostremos 0. Es una condicional, lo que nos piden que demostremos aquí, que dice, si X no es elemento de la unión de A con B, entonces X no es elemento de A y X tampoco es elemento de B. Bueno, vamos a demostrar la siguiente, la demostración, la prueba. Por hipótesis. Recuerden, como usted va a demostrar un enunciado como teorema, que es una condicional, usted empieza considerando la hipótesis. Dice que la X no es elemento de la unión de A con B. No es elemento de la unión de A con B. Bueno, pues si no es elemento de la unión de A con B y los elementos de la unión de A con B tienen que estar en A o tienen que estar en B, si no está en la unión de A, tiene que ocurrir lo siguiente. Tiene que ocurrir que no es cierto, ocurre la negación de lo que dice la condición para que sí esté, que X esté en A o X esté en B. ¿Bien? Si la X no está en la unión de A con B, entonces X no puede cumplir con esto, ¿ves? Así que lo que tiene que ocurrir es la negación de eso, la negación de que X esté en A o X esté en B. Pero mire, aquí dice, aquí tenemos la negación de una disyunción. Y aquí dice que la negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de las negaciones individuales. ¿Verdad que sí? Así que le digo, esto equivale que, repetimos esto, ¿verdad? La disyunción de la negación de una disyunción es la conjunción de las disyunciones. Por eso quiere decir que X, la negación de lo primero, en vez de disyunción, y la negación de lo segundo. Pero si niego que X es elemento de A, ¿qué significa eso? Esto es lo mismo que decir que la X no es elemento de A, porque si negamos que la X es elemento de A, eso significa que la X no es elemento de A, y que la X no es elemento de B, porque si negamos que la X es elemento de B, pues lo que ocurre es que la X no es elemento de B. Y ahí tenemos lo que queríamos mostrar, que la X no está en A y que la X no está en B. Seguimos con un ejemplo adicional en la segunda parte de esta lección número 18.